Entre la gran cantidad de territorios reclamados por países latinoamericanos, muy pocos han estado tan cerca de concretarse como la del territorio Esequibo en 1958, en un momento donde Venezuela y Brasil iban a luchar como aliados para la recuperación de esta zona. El territorio ubicado al sureste de Venezuela, con una extensión de casi 160.000 kilómetros cuadrados, lleva siendo reclamada por el Estado venezolano por más de un siglo. El reclamo, completamente válido desde un punto de vista legal, se remonta al laudo arbitral en París en 1899, una sentencia emitida por un tribunal arbitral que dio como ganador del caso a Gran Bretaña, como propietario del extenso territorio suramericano. Venezuela protestó como inadmisible la sentencia del tribunal varias veces en la historia, incluso ante la ONU, calificándola de viciada y manipulada por parte del mismo Reino Unido. El argumento del reclamo territorial por parte de Venezuela está basado en el principio del uti possidetis iuris, que es básicamente la conservación de aquello, en este caso el territorio, que ha pertenecido en todo momento como parte tuya, en este caso a la nación tras su independencia del Imperio Español. Usar este principio no es un capricho conveniente, es un principio que ha sido aplicado varias veces en la historia reciente. Al finalizar la Guerra del Asiento a mitades del siglo XIX, fue aplicado por España, Portugal e Inglaterra para conservar los territorios que poseían antes de dicha guerra, y así evitar conflictos territoriales. Fue usado también por el Imperio de Brasil tras su separación e independencia oficial de Portugal. Fue usado en 1871 por el Imperio Alemán para la anexión del territorio imperial de Alsacia-Lorena. Fue usado también en el siglo XX tras la disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y la Yugoslavia antigua en varios países soberanos respectivamente. Es decir, es un derecho aplicado para evitar conflictos bajo la conservación del status quo territorial y así evitar guerras. Ante este principio se reconoce que la Real Cédula de 1777, promulgada por el rey Carlos III de España, afirmaba la inclusión del territorio al oeste del río Esequibo, que para ese momento ya se consideraba como Guayana Esequiba, como parte de la Capitanía General de Venezuela. He tenido a bien resolver la absoluta separación de las mencionadas provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, e islas de Trinidad y Margarita, del Virreinato y la Capitanía General del Nuevo Reino de Granada, y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda a la nueva intendencia erigida en dicha provincia y ciudad de Caracas, su capital. Por su parte, desde la primera Constitución de Venezuela en 1811 hasta la actualidad, el artículo 10 ha considerado el territorio Esequibo como parte de Venezuela, manteniendo ese mismo principio del uti possidetis iuris. El territorio y demás espacios geográficos de la República son lo que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Y esto no solo aplicó para Venezuela, sino para toda Hispanoamérica tras su independencia. En 1821, Simón Bolívar, con el fin de comenzar su proyecto de Confederación de Naciones Americanas, envió un documento titulado Instrucciones de Cúcuta a los gobiernos independientes o a los líderes independentistas de Perú, Chile, Buenos Aires y México, donde se menciona lo siguiente: las partes se comprometerán a no entrar en negociación alguna con el gobierno de Su Majestad Católica, es decir, España, sino sobre la base de la integridad de sus respectivos territorios como estaban demarcados en 1810, esto es, la extensión del territorio que comprendía cada Capitanía General o Virreinato de América. Con el reclamo de este principio y todas las pruebas de su aplicación y uso, desde el siglo XIX Venezuela comienza a reclamar un territorio que fue poco a poco ocupado de manera silenciosa por Gran Bretaña, hasta que para 1887 comienza una invasión espontánea del territorio que desemboca en la amenaza por parte de Venezuela de actuar militarmente, por lo cual Estados Unidos se entromete en el asunto para que se realice un arbitraje internacional entre las dos partes sobre el territorio, primero en 1897 y luego en 1899. Por otra parte, el argumento de Gran Bretaña estaba basado en la demarcación territorial del naturalista prusiano Robert Hermann Schomburg. El mapa de Schomburg, realizado en 1834,
mucho después de la independencia venezolana, le quitaba el territorio Esequibo a Venezuela, con lo cual Gran Bretaña lo reclamó para sí, por ser un territorio con gran importancia política y económica para la época. Sin embargo, hablamos de un mapa completamente inventado, sin reconocimiento ni firmas por parte del gobierno venezolano ni de ningún otro gobierno para el momento de su creación. La sentencia del tribunal arbitral fue considerada injusta por políticos, prensa y personas de varias naciones, pero lo más impresionante es que incluso la prensa inglesa criticó la sentencia de ser un robo y una decisión completamente injusta. La revista londinense de sátira Punch publicó en 1899 una caricatura del representante de Gran Bretaña en el tribunal arbitral, el ministro Lord Salisbury, quien era abiertamente opositor de los arbitrajes internacionales, incluso oponiéndose al inicio al arbitraje del territorio Esequibo con Venezuela. La caricatura muestra al ministro saliendo de la sesión arbitral con los mapas del Esequibo y la frase "Me gusta el arbitraje" en el lugar apropiado. Por otra parte, la revista Reviews of Reviews publicó en el mismo año la opinión de la sentencia como: el territorio que el laudo le otorgó a Venezuela no vale ni un billete de 5 libras. Y encima de todo esto, el secretario privado de Lord Russell, uno de los representantes británicos, escribió en su diario: Venezuela, el turbio acuerdo de Martens nos ha dado la victoria. Es decir, hasta el mismo secretario privado de Lord Russell aceptaba que existió un turbio acuerdo por parte de este tal Martens, quien era el presidente del tribunal y del cual ya hablaremos. El gobierno de Brasil, por su parte, no faltó a las críticas de esta sentencia tampoco, porque aquella sentencia no solo se metió con el territorio venezolano, sino que también se aprovechó para decidir sobre los límites con Brasil, algo que no estaba estipulado en el proceso arbitral. El laudo de París afectó a Brasil, otorgando a Gran Bretaña las fronteras de los ríos Cotinga y Tacutú, territorios que eran objeto de disputa entre Gran Bretaña y Brasil. Esta disputa se volvería un tema mucho más importante a nivel geopolítico y económico en unas décadas después, a tal nivel que Brasil se reuniría con Venezuela para pactar una invasión al territorio Esequibo, y ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pruebas se tienen de que lo ocurrido en el arbitraje de 1899 fue una estafa y una manipulación por parte de Gran Bretaña? Ya que solo tenemos algunas afirmaciones de sentido común y especulaciones que, a pesar de estar basadas en la lógica de los eventos, pues se necesita una prueba legal para poder probar en un tribunal. Pues en 1944 sale al aire el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, un documento que contiene el texto de testimonio escrito por el ex juez y abogado Otto Schoenrich sobre la conversación que sostuvo en Nueva York en 1944 con el también abogado Severo Mallet-Prevost, quien fue el abogado de Venezuela ante el Tribunal Arbitral de París en 1899. En este documento se prueban los chantajes, las manipulaciones y los impropios de una decisión unánime ante un arbitraje, lo que llevaría a ser el laudo como nulo o inadmisible. Después de que los informes habían sido oídos por el tribunal y cuando el asunto estaba listo para una decisión, el magistrado Brewer, magistrado de Estados Unidos en favor de Venezuela, uno de los jueces americanos, le habían pedido que asistiera a una entrevista en el hotel en donde el magistrado se alojaba. El magistrado Brewer entonces afirmó que el profesor Martens, el presidente ruso del tribunal, había acudido a los dos jueces norteamericanos para decirles que tanto él como los dos jueces británicos estaban ansiosos de que el tribunal dictara un laudo unánime. Propuso como compromiso que el laudo fijase una línea fronteriza al este de la boca del Orinoco, la línea que fue en definitiva adoptada. Si los jueces americanos aceptaban esta línea, él, Martens, y los jueces británicos votarían también por ella, y el laudo del tribunal sería unánime. Si los jueces americanos no lo aceptaban, él votaría junto a los jueces británicos a favor de la línea reclamada por Gran Bretaña, la cual se convertiría así en la frontera, por voto mayoritario del tribunal. El magistrado Brewer dijo que tanto él como el magistrado Fuller, el otro juez norteamericano, estaban muy perturbados por la propuesta, ya que pensaban que la evidencia mostraba claramente el derecho de Venezuela a un territorio considerable al este del Orinoco.
él y el juez Fuller estaban dispuestos a rechazar la propuesta del ruso y a emitir una enérgica opinión minoritaria a favor de la línea que ellos consideraban apropiada. El señor Mallet-Prevost dijo que él estaba seguro de que la posición de los miembros británicos y el miembro ruso del tribunal arbitral era el resultado de algún acuerdo entre Gran Bretaña y Rusia, por el cual las dos potencias indujeron a sus representantes en el tribunal a votar como lo hicieron, y que Gran Bretaña probablemente dio a Rusia ventajas en alguna otra parte del globo. En resumen, en una reunión fuera de todo proceso arbitral, algo que ya de por sí abre las puertas a cualquier tipo de manipulación y por lo tanto debería ser considerado como una falta de objetividad en la sentencia, el presidente y juez ruso Federico Martens, que debería ser imparcial en todo momento, le comentó a los dos magistrados de Estados Unidos que estaban para defender a Venezuela que de no decidirse una propuesta unánime donde Gran Bretaña se lleve la mayor parte de extensión territorial del Esequibo, él junto a los magistrados ingleses iban a votar en favor de otorgarle todo el territorio a Gran Bretaña, y al ser mayoría iban a ganar. Básicamente era, te doy un pedazo de tierra o no te doy nada, tú eliges. Y siendo que Martens debía mantener su neutralidad y claramente no tenía una posición neutral ni imparcial, la carta de Prevost significaba la declaración de una injusticia y un procedimiento que debería ser tomado como fraudulento y nulo. Al final, la declaración de Prevost afirma que el gobierno de Estados Unidos se somete a esta manipulación, haciendo la decisión unánime de la siguiente manera. Cuando revelé al general Harrison, el expresidente de Estados Unidos, lo que acababa de pasar, este se levantó indignado y caminando de un lado a otro, calificó la conducta de Gran Bretaña y Rusia en términos que es para mí inútil repetir. Su primera reacción fue la de pedir a Fuller y Brewer que presentaran una opinión disidente, pero cuando se calmó y estudió el asunto desde un punto de vista práctico, me dijo: Mallet-Prevost, si algún día se supiera que estuvo en nuestras manos conservar la desembocadura del Orinoco para Venezuela y que no lo hicimos, nunca se nos perdonaría. Lo que Martens propone es inocuo, pero no veo nada que Fuller y Brewer puedan hacer más que estar de acuerdo. De esta manera, se sucumbió ante una especie de amenaza en la cual se establecía que de no aceptarse la primera propuesta, Venezuela no tendría lo que hoy en día es la desembocadura del río Orinoco, considerado un punto estratégico muy importante para Venezuela. El laudo arbitral de esta manera fue una sentencia basada en la manipulación, la amenaza y la coerción que no debe existir en ningún arbitraje honesto. Y así llegamos al siglo XX, década del 50 en Venezuela. El país hoy no es ni la sombra de lo que una vez fue en ese momento de la historia. El presidente Marcos Pérez Jiménez, quien es considerado por muchos como el mejor presidente de la historia venezolana, había llevado a la cúspide de su gloria al país, con su proyecto denominado El Nuevo Ideal Nacional. Este presidente logró la construcción de las estructuras más importantes de Venezuela, incluso para la actualidad, incluyendo la autopista de Caracas-La Guaira que conectó a la capital con el puerto más cercano del país, la autopista regional del centro y la autopista Gran Mariscal de Ayacucho que terminó de conectar a las regiones más alejadas del país con la capital. Se logró construir el teleférico más alto del mundo, incluso para la actualidad, el teleférico de Mérida, así como el teleférico de Caracas, donde también se realizó un hito sin precedentes para el momento: la construcción de un hotel a más de 2000 metros de altura, con lo cual se llegaría en menos de 10 minutos por medio del teleférico, el Hotel Humboldt. También se comenzó la construcción de lo que sería el segundo reactor nuclear de toda América Latina, después del reactor RA1 de Argentina, el RB1. Se inauguró la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, uno de los campus universitarios más amplios y modernos de todo el mundo para la época, además de la construcción del centro comercial que sería el más grande de América, el Helicoide, que quedó inconcluso por la salida de este presidente del poder, y que hoy en día se usa para fines mucho más lamentables. Además, se logró construir el segundo puente más largo de todo el mundo para el momento, el actual puente Rafael Urdaneta, que solo era superado en ese momento por el puente Richmond-San Rafael de Estados Unidos. Venezuela se había convertido en la primera potencia tanto económica como incluso militar de toda América Latina. Esto en gran medida también gracias a los gobiernos anteriores y el poder que el petróleo con una buena gestión daba al país, siendo para el momento el segundo productor de petróleo de todo el mundo detrás de Estados Unidos.
Era tanto el poder que tenía Venezuela con el petróleo que era el principal exportador de petróleo hacia Estados Unidos. Según algunos datos no oficiales, podríamos estar hablando de más del 60% de todo el petróleo que importaba Estados Unidos para la época. No por nada, la Agencia Central de la Inteligencia de los Estados Unidos determinó en 1964, a tan solo 6 años del derrocamiento de Pérez Jiménez, lo siguiente: Venezuela es de importancia estratégica como el más grande exportador de petróleo. La inversión de capital estadounidense en Venezuela totaliza unos 3 billones de dólares, lo que es superado solo por nuestras inversiones en Canadá y el Reino Unido. Además, Venezuela tiene un gran valor simbólico para nuestra política en Latinoamérica, como un país que está teniendo un rápido progreso social y económico a través de una democracia constitucional. Venezuela sigue siendo un blanco prioritario en los esfuerzos comunistas para promover una revolución violenta en Latinoamérica, principalmente debido a que Fidel Castro no puede permitir que triunfe un régimen democrático reformista de importancia. Poco sabía Estados Unidos que quienes se habían montado en el poder tras Pérez Jiménez no distaban mucho de ese comunismo latinoamericano del cual tenían tanto miedo. Pero bueno, los países de Latinoamérica, así como los del Medio Oriente y por supuesto la Unión Soviética, se estaban convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para Estados Unidos. El país que anteriormente tenía como problemas a Europa, sobre todo a Reino Unido y Alemania, ya no los tenía debido a la finalizada Segunda Guerra Mundial, que socavó con la fuerza europea, lo cual llevó a Estados Unidos a invertir en la devastada Europa por medio del Plan Marshall con 13 millones de dólares para que, de esta manera, el tío Sam tomara el liderazgo oficial como el hegemón del mundo occidental, guiándolo a la lucha contra el comunismo con la famosa Guerra Fría y la doctrina Truman. El poder que estaban teniendo naciones como Venezuela y las naciones del Medio Oriente con el petróleo era preocupante. Significaba la dependencia de la superpotencia económica ante países mucho más pequeños y débiles. Esto, por supuesto, activó las alarmas del norte. Sin embargo, durante los primeros años de presidencia, Marcos Pérez Jiménez por un largo tiempo no supuso una amenaza para Estados Unidos, sino justo lo contrario, un gran aliado de la guerra contra el comunismo. Para la década de los 50, el sector hispano se encontraba en un momento que colocaba a Estados Unidos en una situación un poco contradictoria. Estados Unidos tenía como principales aliados hispanos a dictadores para luchar en favor de la libertad y la democracia, que eran los estándares de la doctrina Truman. Pero la realidad es que estos gobiernos dictatoriales y militares sí hicieron un gran trabajo manteniendo alejado el comunismo en sus países y sirviendo como grandes aliados a la causa estadounidense. En España estaba Francisco Franco, en Venezuela Pérez Jiménez, en Colombia Gustavo Rojas Pinilla, en Perú Manuel Odría, en Paraguay Alfredo Stroessner y en Argentina Juan Domingo Perón. Curiosamente, todos estos gobiernos, a pesar de tener métodos muy distintos, estaban de acuerdo en varias cosas. Todos luchaban en contra del comunismo, eran dictaduras militares y se llevaban en una relación de amistad, e incluso en el caso de Pérez Jiménez y Perón, que no fue en sí de amistad, pero sí una relación bastante cordial y de ayuda, sobre todo cuando Perón tiene que huir de Argentina y es alojado en Venezuela por meses. El presidente Eisenhower de Estados Unidos llevó una relación muy estrecha con estos gobiernos militares. La realidad es que Sudamérica se había convertido en uno de los mayores aliados para Estados Unidos durante este periodo de transición entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Sin embargo, la visión que tenía Estados Unidos comienza a cambiar a mitades de la década. El 20 y 23 de julio de 1956 se realiza una reunión de presidentes americanos en Panamá, un evento que simbólicamente recuerda mucho al Congreso realizado en Panamá en 1826 convocado por Simón Bolívar. Pues así como aquel Congreso tenía el fin de buscar una unión o confederación de países americanos, la reunión de 1956 tenía un fin bastante parecido, que era estrechar las relaciones entre los países americanos y trabajar en conjunto para ayudarse mutuamente con el fin de aumentar el poder geopolítico y económico de la región. Por su parte, Marcos Pérez Jiménez fue el primero en ofrecer como propuesta fundamental la cooperación entre las naciones americanas, proponiendo la creación de un Fondo Económico Internacional de Ayuda para los países latinoamericanos, algo así como un Plan Marshall pero para Latinoamérica. Todo esto bajo el siguiente lema: que los Estados Unidos se habían olvidado de sus vecinos hemisféricos en sus programas de ayuda al exterior.
Pérez Jiménez ofreció de esta forma el 4% del PIB venezolano, es decir, 33 millones de dólares para la época, esperando que Estados Unidos hiciera lo mismo y de esta manera modernizar y desarrollar la región americana. Sin embargo, Estados Unidos dio mucha intromisión con esta idea, afirmando que Latinoamérica tenía otros conductos crediticios como el Banco de Exportaciones e Importaciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para tramitar créditos y captar recursos para el desarrollo. De esta manera no se contó con el apoyo que se esperaba por parte de Estados Unidos, apoyo bastante necesario para el momento. Y no terminó aquí. Según el mismo Marcos Pérez Jiménez, este hecho marcó un antes y un después en la relación del venezolano tachirense con la superpotencia americana. Cuando fui a representar al país en la reunión de presidentes de Panamá, creo que el año 56 o 57, no recuerdo bien en este momento, Venezuela se presentó con un plan de redención económica para la América Latina. Ese no fue el principio del final, esa molestia que le causó a los Estados Unidos ofreciendo usted dinero para, como líder, como potencia, opacando a los Estados Unidos. Quizás sí, pero déjeme insistir en el fondo de este asunto. En ese entonces, en un corto discurso de no más de 5 minutos, creo, Venezuela dijo que en la América Latina se había consumado ya la redención política, es decir, que cada país era soberano para orientarse por el camino que quisiera, pero que si bien esta redención política se había logrado a plenitud, no se había logrado así la redención económica, de manera que Venezuela, que había contribuido a la redención política del continente, quería contribuir ahora a la redención económica del mismo. El supremo argumento que se hizo para descalificar la proposición venezolana no es que ésta no tuviese mérito, sino que había sido hecha por un dictador, y con eso ya venía la plena descalificación de tal proposición. El presidente venezolano también había ofrecido asistencia técnica y financiera a Haití, tanto para agricultura como obras públicas durante el gobierno del presidente Magloire, siendo Pérez Jiménez uno de los pocos presidentes en la historia de América que realmente se preocupó por esta región tan devastada por la injusticia de otras superpotencias desde su independencia. Y recomiendo ver el video que hice hace unos meses sobre Haití. De hecho, el nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez se basaba en el mejoramiento integral del país, incluyendo lo material, lo intelectual y lo moral, teniendo como principal medio de este cambio el entorno físico, es decir, la creación de infraestructura, y esto es lo que justamente quería lograr con el Fondo Económico Internacional de Ayuda. Este presidente entendía la importancia de no dejar que los países vecinos cayeran en la pobreza y el caos. Entendía que estos males eran enfermedades que se replicaban rápidamente por toda la región y por lo tanto, si se quiere desarrollar un país, se debe desarrollar toda una región y no hace falta darse cuenta cuántos males han afectado a la región americana y que afectan directamente a Estados Unidos también. El punto de esta reunión era decirle a Estados Unidos que la región no anglosajona de América también tenía los mismos intereses y los mismos valores que la anglosajona y las europeas, y que por lo tanto merecía ser tratada como igual para su desarrollo físico. Cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si la idea de Pérez Jiménez se hubiera concretado, en qué estado estaría Latinoamérica hoy en día. Pero bueno, ya veremos cómo este antagonismo entre el presidente venezolano y Estados Unidos desemboca no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. Amparado en argumentos políticos, Pérez Jiménez fomentaba el fortalecimiento militar de Venezuela y de toda Latinoamérica como el único medio viable para llevar a cabo sus objetivos geopolíticos en la arena internacional, tal y como lo revela la siguiente frase que le dijo el tachirense al recién presidente colombiano Rojas Pinilla. La diplomacia de las naciones débiles es inefectiva. Los argumentos tienen más validez cuando se sabe que detrás de ellos hay un aparato militar fuerte como para hacer valer, para respaldar sus razones. Es así como Pérez Jiménez desarrolla la Fuerza Armada de Venezuela,
sobre todo a la Fuerza Aérea, donde Venezuela obtiene los primeros aviones caza propulsados con un motor de reacción de toda Latinoamérica, los Venom y los Vampire de las Fuerzas Armadas Británicas, aviones que solo tenían para el momento países como Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Italia e Irak, además de obviamente el Reino Unido. De esta forma, Venezuela se había convertido en la primera potencia militar de toda Latinoamérica con una capacidad considerable. Evidentemente, Venezuela no se encontraba en una posición para enfrentarse en igualdad de condiciones con Reino Unido, pero sí para enfrentarse de manera ventajosa. La cercanía del terreno Esequibo le daba la ventaja a Venezuela con el ejército de tierra. Además, como ya hemos visto, Venezuela no se quedó atrás con la tecnología aérea, ni tampoco con la naval, la cual necesitaría con premura en un caso como este. Venezuela contaba al inicio de la década de los 50 con un crucero, 3 destructores pesados, 6 destructores livianos, 4 submarinos, 12 patrulleras y 2 dragaminas, además de un transporte para infantería de marina. En 1955, Pérez Jiménez, además de los cazas Vampire y Venom, adquirió 30 unidades de caza norteamericana F-86, uno de los cazas más potentes y letales del mundo para la época, además de varias unidades de los bombarderos Canberras de Gran Bretaña. En este mismo tiempo también se reciben helicópteros Bell 47G y 47L, y helicópteros Sikorsky S-51 y S-55. Venezuela se convirtió en la nación latinoamericana más poderosa en términos de fuerza aérea, una fuerza clave para el ataque de tecnología marítima que era la principal herramienta con la cual Reino Unido trataría de defender el territorio Esequibo. Venezuela, con la defensa naval de sus submarinos y destructores navales, así como el ataque de las nuevas unidades aéreas de última tecnología, tenía un poder suficiente para dar pelea por la recuperación del Esequibo. A esto se le suma la construcción de una carretera en 1953 desde Santa Helena de Guairén, pasando por Bonfim en Brasil, hasta llegar al pueblo de Lethem en Guayana para llevar las tropas de tierra. Venezuela se había preparado por años para proteger lo que consideraba parte de su soberanía y se había armado con la tecnología más actualizada, incluso con aquella tecnología de quien consideraba su enemigo. Pero esta no es la única ventaja que tenía Venezuela. Este país iba a estar respaldado por otro de los grandes de Latinoamérica, Brasil. Las tensiones geopolíticas en América del Sur y Estados Unidos llevaron a un acercamiento entre Venezuela y Brasil, dos países que tradicionalmente habían mantenido relaciones distantes debido a la influencia británica en la política exterior brasileña. El detonante fue la crisis petrolera que enfrentaba Brasil después de que el Standard Oil, empresa estadounidense de petróleo, dejara de suministrarle crudo como represalia por la creación de Petrobras en 1953, la petrolera estatal brasileña. Pérez Jiménez vio una oportunidad estratégica y por mediación de su hábil embajador Leonardo Altuve Carrillo ofreció a Brasil el suministro de petróleo que necesitaba. Este gesto marcó el inicio de una alianza inusual entre ambos países, que ahora compartían un interés en común: reclamar territorios en la región de las Guayanas. De esta manera, Pérez Jiménez crearía relaciones de alianza con el presidente brasileño Juscelino Kubitschek. Mientras Venezuela buscaba recuperar el Esequibo, Brasil también tenía reclamos sobre las Guayanas holandesa y francesa, consideradas por los brasileños como territorios usurpados por potencias europeas. La recuperación del Esequibo por parte de Venezuela, ayudado por Brasil, podría significar el inicio de una alianza política sudamericana para recuperar territorios y ganar una posición geopolítica de importancia. El plan de Pérez Jiménez consistía en una invasión aerotransportada conjunta con Brasil para tomar el control de la Guayana británica. En 1956, Kubitschek logró la compra del primer portaaviones de la América del Sur, el Nael Minas Gerais A-11. Al igual que el gobierno de Venezuela, Kubitschek había logrado un profundo desarrollo de la fuerza aérea y de la infraestructura y la economía de Brasil. Todo estaba en marcha para dar ese golpe el 19 de abril de 1958. El plan formaba parte de una visión geopolítica que Pérez Jiménez compartía con otros militares suramericanos y que apuntaba a crear un gran canal fluvial en el subcontinente desde el Orinoco hasta el Río de la Plata. Por su parte, Pérez Jiménez entendía lo que significaba una guerra de esta magnitud, y el plan era primero ejercer fuerza para hacer cumplir lo que por derecho le pertenecía a Venezuela de manera pacífica y sin conflicto, y de no ser así, entrar en dicho conflicto. ¿Cree que con usted hubiésemos recuperado parte del Esequibo?
se estaba haciendo lo posible para eso. ¿Y usted personalmente piensa que lo hubiera recuperado? Sí, porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial, o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Esequibo. Para eso ya en la Comunidad de Naciones habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de estatus hasta que no se contemplara la recuperación del Esequibo. Sin embargo, este gran plan se vio completamente destruido. El 23 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez sale de Venezuela en la Vaca Sagrada, el avión presidencial en rumbo a República Dominicana. Un golpe de estado generado internamente por las Fuerzas Armadas del país habían logrado derrocar su gobierno. Suficientes rumores se han hecho hasta el día de hoy sobre la complicidad de Estados Unidos y el opositor de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, sobre la razón del derrocamiento de quien llevó a Venezuela a su mayor punto de desarrollo. Betancourt es quien tomaría luego el poder en Venezuela con su partido Acción Democrática, dándole a Venezuela por primera vez en su historia un sistema democrático pleno. Sin embargo, esta democracia se había intercambiado por la estabilidad económica y el bienestar general, y comienza un periodo donde Venezuela empieza a tambalear entre presidentes mejores que otros, y reflexiones que no llevan a nada más que al desmejoramiento del país. Pero ya este es otro tema que quedará para otro video. Al final, da curiosidad cómo fue justamente el periodo de dictaduras suramericanas los mismos momentos que muchas personas reconocen como las épocas doradas de la región. Esto, por supuesto, sin justificar el sistema dictatorial y represivo, pero es que de nada sirve cuidar la democracia si eso lleva al desmejoramiento del bienestar. Muchos reclaman, con total validez, los atropellos de los dictadores suramericanos ante las persecuciones y la falta de derechos humanos, olvidándose de que estos atropellos no se detuvieron en las democracias. La preocupación por la nación, el territorio y el mejoramiento del país moral, intelectual y físicamente se cambió por la preocupación de los derechos humanos y el cuidado de sus ciudadanos, olvidándose de que una no puede existir sin la otra. Tal vez no había que eliminar una para tener la otra, sino agregar una a la otra. Hoy en día, hablar de la recuperación del Esequibo me parece una pérdida de tiempo total. No confundir con dejar de reclamarlo, porque de ser necesario, se debe seguir luchando en tribunales para mantener vivo el reclamo. Pero claramente Venezuela no se encuentra en un nivel material mínimo siquiera para representar algún tipo de fuerza internacional para realmente lograr la recuperación de este territorio. Lo ocurrido en las Islas Malvinas es un ejemplo perfecto del esfuerzo y la valentía que pueden tener los suramericanos para luchar por lo que le pertenece, pero sin lo material, sin un desarrollo fuerte tanto económico como militar y sin la ayuda de otros aliados estratégicos, sobre todo en la misma región, será imposible lograr algo de tal magnitud. La unión hace la fuerza, pero lo hace bajo un mismo objetivo y bajo una misma política de hechos, no de palabras. Dime qué opinas tú sobre este tema. ¿Hay posibilidades de volver a tener la fuerza geopolítica que una vez se tuvo en la región? ¿Es posible que en algún momento volvamos a trabajar en lograr objetivos en conjunto? No te olvides de darle like al video si te gustó y suscribirte si aún no estás suscrito. Nos vemos en la próxima. Chao. A mí me importa poco que me llamen dictador, a mí me importa poco que me llamen sátrapa, a mí me importa poco que me llamen ladrón. Porque a las personas inteligentes se les convence con los hechos, no con las calificaciones. Trataré de explicarme. El Evangelio creo que dice que por los hechos los conoceréis. Y un refranero dice, hechos son amores y no buenas razones. Esto quiere decir que a la gente inteligente, a la gente que realmente profundiza en el análisis, no es con epítetos con los cuales se los califica o se los descalifica, sino que hay que observarle las ejecutorias, hay que observarles los resultados de la gestión para en función de esto aplicarle el calificativo merecido.